Te sedavit consiglium. Buenas tardes compañeros, hoy les venimos a explicar sobre las ciudades renacentistas. Pero antes de explicar o abordar el tema de las ciudades renacentistas, me gustaría hacer un pequeño recorderis de lo que era el movimiento renacentista. El movimiento renacentista es un movimiento filosófico y cultural del siglo XV y XVI. Surge más o menos entre esas fechas y principalmente aparece en Italia y posteriormente se va propagando por toda Europa. Este movimiento tiene dos enfoques principales. Uno es el humanismo y el otro es el clasicismo. En cuanto al humanismo, podemos decir que básicamente se usó, ya que anteriormente sus ideales eran teocentristas, lo que quiere decir que Dios era el centro de todo. Pero con la aparición del Renacimiento, estos ideales se van dejando atrás y van surgiendo unos nuevos llamados antropocentrismo, que es donde el hombre pasa a ser el centro de todo. Esta ideología fue bastante fundamental, ya que el hombre va a ser usado como figura y como medida para cualquier cosa que se haga. Otra característica es el clasicismo, y pues esta idea fue bastante fundamental, ya que sus ideales clásicos del Renacimiento fueron usados, fueron enfocados a los modelos de las arquitecturas y de las figuras de los griegos y de los romanos, para crear un nuevo estilo que buscaba ser lo bastante perfeccionista. Ahora pasemos a hablar un poco de la estructura urbana de las ciudades renacentistas. Podemos decir que su planta principalmente era enfocada a ser octogonal o a ser radiocentristas. Dentro de estas estructuras urbanas se definían que había algunos edificios que debían ser renovados o cambiados. Se pensó en la adecuación de espacios públicos como plazas principales que debían estar en el centro de la ciudad, y se buscaba también el control de todo este espacio público. También existían calles que por lo general llegaban a ser 6 calles principales, en las que 3 de estas iban a sus entradas principales, que también funcionaban como salidas, y 3 de estas que facilitaban la mejor movilidad dentro de la ciudad. Estas calles principalmente partían del centro de la ciudad, que era donde estaba la plaza. En cuanto a defensa, estas ciudades tenían murallas a sus alrededores. Algunas incluso llegaban a tener 2 anillos de seguridad, es decir, 2 murallas a sus alrededores. Estas murallas no eran murallas comunes, ya que se pensó de mejorarlas. Estas murallas eran mucho más gruesas, mucho más altas y fuertes, ya que debían resistir ataques durante tiempos prolongados. Como ya les mencioné, las ciudades tenían ideales romanos y griegos de, de su clasicismo. Durante la época también se analizaron algunos escritos de Vitruvius, en donde él planteaba el concepto de una ciudad ideal. En los escritos de Vitruvius él planteaba que las ciudades debían construirse de manera octogonal, para que hicieran frente a los 8 vientos. En cuanto a las plazas, podemos hablar un poco de las plazas. Las plazas eran amplias y todas las calles principales llegaban hacia él. Ya les mencioné, pues las calles debían ser o tendían a ser 6 las calles que llegaban a esta plaza. Algunos edificios principales que se encontraban en la plaza llegaban a ser edificios como la catedral, el palacio, una prisión, un ayuntamiento, una aduana, la casa de moneda y un hospital. Todos estos edificios pues claramente pues de sus fachadas tendrían a ser renacentistas, ya que pues en esas estaban basados sus ideales, con órdenes clásicos de esa época. En cuanto a las calles tendrían a formar ejes que generaban una mejor visual, es decir, que eran más anchas.
no solo eran simplemente un lugar de tránsito, sino que también podría ser un lugar en donde las personas que pasaran por esos lugares admiraran la arquitectura y el arte de las calles. Es decir, no simplemente las personas podrían pasar por esas calles o usarlas para moverse, sino que la usaban como especie de museos en donde las personas podían admirar eh, las formas y las arquitecturas de, este edificio, de estos edificios. Y como ejemplo podemos tomar a Palmanova. Esta ciudad renacentista tenía en su planta 6 calles principales. 3 de estas, como ya es común, iban a sus entradas principales y 3 de estas eran enfocadas para su mejor distribución. Otra característica también de las calles es que las calles principales que iban a sus entradas se extendían más allá de la ciudad y se convertían en calles regionales, en donde pasaban de una ciudad a un campo y a otros sectores. Algunas de las razones por las cuales se ideó la construcción de una ciudad renacentista o ciudad ideal es, por ejemplo, por razones militares, por protección. Por ejemplo, como ya les mencioné, tomemos el ejemplo nuevamente de Palmanova, en la que había mencionado la planta de Palmanova en Italia tiene forma de estrella y pues sus muros eran altos y fortificados para una protección de la ciudad. Otra ideal fue religiosa, ya que los protestantes buscaban formas de mejorar sus ciudades. En este punto les hablaré del Renacimiento italiano y cómo cambió el urbanismo en esta época. Como bien mencionó mi compañero, el punto de partida del Renacimiento es Italia. Y durante el Renacimiento se modificaron los estilos de vida, las costumbres sociales y el pensamiento de la sociedad. Esto supuso también una modificación respecto a la forma en la que se pensaban las ciudades. Y se originaron entonces una serie de propuestas encaminadas al diseño y al desarrollo de una ciudad perfecta. A este concepto se le llamó città ideal, lo cual significa ciudad ideal. Las líneas por las cuales se dio este desarrollo, este cambio, esta renovación, son específicamente 4, principalmente 4. La primera es la mejora del decoro urbano, que es un acercamiento más estrecho con la estética, la búsqueda de nuevos tipos de construcción, la ampliación de las ciudades y por último la búsqueda teórica de la completa renovación urbana, que a fin de cuentas es la búsqueda de la ciudad ideal. En los inicios, esta ciudad ideal fue pensada como un elemento global de bienestar para los ciudadanos, y su estudio tuvo 2 vertientes. La primera, una en la que la ciudad era similar al organismo, al hombre. Y aquí les comparto esa imagen para que puedan verlos. Estas ciudades fueron, o este planteamiento teórico fue conocido como antropomórfico, cuyos máximos exponentes fueron el arquitecto Antonio Berlino Filarete y Francesco Giorgio Martini. En la línea opuesta a esta vertiente tenemos arquitectos tales como León Battista, Vincenzo Scamozzi y Francesco Marchi. Para estos arquitectos, la ciudad no debería tener ninguna relación con el cuerpo humano y estas ciudades eran pensadas o debían ser pensadas para satisfacer las necesidades de las personas. Bueno, para entender un poco más estas ciudades ideales, habría que examinar, surgen como consecuencia de qué. Lo primero es un aspecto de defensa militar que tiene que ver mucho con la invención del cañón. Una vez se inventa el cañón, los sistemas de fortificación, de muros que había en la Edad Media no fueron suficientes y debían ser renovados. Debían resistir asaltos y debían generarse sistemas de defensa mucho más elaborados. Esto también le dio a la ciudad un nivel o una capacidad de autosuficiencia para, en caso tal el asedio fuera muy largo, pudiera mantenerse a sí misma durante todo ese tiempo. Como segundo punto, también muy importante, tenemos la corrección de las deficiencias urbanas. Las nuevas propuestas tienden a contar con espacios libres, acondicionamiento de calles e instalaciones de salubridad. Estos planes en algunos puntos llegan a ser bastante excepcionales
con ciertos arquitectos. Por ejemplo, los estudios de condiciones de soleamiento de las viviendas y de las calles realizadas por Pietro Cataneo y Leonardo da Vinci. En los estudios que también fueron muy importantes, tenemos otros como los de la ventilación de las viviendas realizadas por León Battista. Bueno, para entender un poco más el sistema radial, habría que adentrarnos en la historia de cómo surge. Este sistema surge a mediados del siglo XV por una propuesta dada por el arquitecto Antonio Averlino, que es conocido como filarete. Esta propuesta resultó ser habitual en los tratadistas del Renacimiento. Estos tratadistas son los arquitectos que se encargaron de generar estas propuestas de ciudad ideal. El máximo desarrollo que se le dio a esta propuesta, dada por Filarete, fue llevada a cabo por Francesco di Giorgio en el año 1500, quien además propuso una alternativa de plan radial mediante ciudades en desarrollo de retícula. Este sistema de retícula desbancaría al sistema o al trazado radial aproximadamente en el siglo XVI, con los tratados de Pietro Cataneo y Vincenzo Scamozzi. Bueno, sobre las propuestas que presentan estas ciudades radiocéntricas, todas ellas, con mayores o menores similitudes, disponen de murallas de protección. En su punto central se ubica la Plaza de Armas. Las propuestas que más se desarrollaron planteaban la necesidad de espacios públicos secundarios para albergar mercados y otros edificios principales y zonas de esparcimiento. Bueno, en relación a las ciudades poligonales o de distribución reticular, pues destaca que también presenta murallas. La disposición interior es en forma de retícula. Muchos autores, digamos, que coinciden en que en la apertura de espacios públicos secundarios en la presente distribución es más factible. Por lo tanto, la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos es mucho más grande. En este tipo de retícula o de distribución reticular ocurre lo mismo que en lo radiocéntrica, y es la relación que tienen las calles que discurren desde la Plaza de Armas hasta los bastiones. Bueno, yo creo que también es importante resaltar que muchas de estas ciudades o muchos de estos tratados no pudieron ser llevados a cabo completamente, por lo cual se cree que estas ciudades ideales son más bien utópicas y muy pocas de ellas se constituyeron como un elemento físico como tal. Los aportes que hicieron estas investigaciones de cualquier modo fueron muy importantes porque ayudaron en el campo de la forma en la que leemos la ciudad, la forma en la que se construye la ciudad y más que todo en la parte defensiva, que fue realmente lo esencial en todo este contexto histórico del Renacimiento. Entonces, como conclusión, este renacer que se aplicó a la ciudad y a su desarrollo, digamos que está fundamentado en dos elementos importantes: el surgimiento de un grupo de arquitectos humanistas con otras teorías respecto a las ciudades y el desarrollo de estas nuevas técnicas constructivas que permitían hacer elementos que eran inimaginables hasta ese momento, tales como los sistemas defensivos que les acabo de comentar o las cúpulas de los duomos de Florencia y Milán, que pues son consideradas como las obras más importantes del Quattrocento italiano. El Renacimiento en Francia. El movimiento artístico se dio entre los siglos XV y XVII. Aparece justo después de su origen en Italia. Tras haber superado la crisis de la Guerra de los 100 años, la realeza llevaría a cabo una gran demanda de los elementos artísticos y urbanísticos, con el fin de resaltar su poder absolutista. El introductor, humanista y uno de los mecenas más destacados de esta época fue el rey Francisco I, convirtiendo a Francia en uno de los principales focos de este movimiento. El Renacimiento en Francia se desarrolla en 4 partes. La primera es el estilo Louis XII, que se caracteriza por mantener bastantes rasgos del gótico francés y por su relación con el Renacimiento italiano. Acá se puede ver cómo todavía se conserva ese lenguaje gótico en los elementos. Luego, debido a la llegada de los artistas italianos y con su arte influyeron en la transición del estilo antecesor, que este vendría siendo el primer Renacimiento. Este lenguaje un poco más renacentista
pero la interpretación de los artistas de este periodo no se termina de alejar con el cierto estilo gótico. El segundo renacimiento es un estilo innovador, de carácter sobrio y regular. Y por último, tenemos el estilo manierista, que rechaza el equilibrio y la armonía de la arquitectura clásica. Esto se ve bien reflejado en otras disciplinas como la pintura, la escultura y la música. París será la referencia de todo este movimiento cultural. Durante los siglos XVI y XVII, la ciudad de la luz será destino de los mejores artistas occidentales. Por lo tanto, la ciudad llevará a cabo un importante crecimiento tanto arquitectónico como intelectual. Con respecto al urbanismo de París, cierta parte de elementos de la época medieval se conservarán. Sin embargo, se empieza a construir varios ejes viarios y la elaboración de una norma de regulación para las áreas comerciales. Asimismo, las plazas de estatuas reales empiezan a darse en el plan urbanístico, las cuales incluyen la convergencia de sendas y un orden característico de la época. París empieza a tomar forma con un entramado que tiende al ortogonal y se llena de palacios y castillos. Acá podemos ver un plano de 1615. Aquí se puede notar los ejes viarios que resaltan en toda la foto y pues el orden ortogonal que intenta tener el emplazamiento de la ciudad. Acá se logra ver la Plaza Victoria, una plaza representativa que se caracteriza por la convergencia de sendas. Acá más abajo está la Plaza Dauphine. Es una plaza bastante representativa. Y la Plaza Vendôme, que intenta respetar la ortogonalidad del nuevo planeamiento que se está haciendo en esta época. Uno de los edificios más representativos es el Castillo Amboise, el castillo donde pasó los últimos años de vida y murió Leonardo da Vinci. Se puede lograr ver que el ritmo y la organización pertenece a las formas clásicas. Acá se puede ver otro castillo famoso y es el más grande. Es el Castillo Chambord. Es un rectángulo con una planta típica de castillo medieval. En los alzados es donde se logra ver el estilo renacentista. Si es verdad que no logra tocar ese puro estilo clásico, pero sí tiene bastantes rasgos de este y es bastante característico en la ciudad. Comúnmente se acepta la fecha de 1492 como el inicio de este periodo con influencia del Renacimiento italiano en España. Este nuevo enfoque en las artes plásticas, la literatura, la ciencia, inspirados en la antigüedad clásica y en especial la tradición grecolatina, recibe el impulso trascendental este año por varios acontecimientos históricos. El primero sería la unificación del reino cristiano con la toma definitiva de Granada, que esta sería la última ciudad de la España islámica. Y este iría de la mano con las sucesivas expulsiones de miles de creyentes judíos desde el 31 de marzo de 1492. Muchos de esos musulmanes serían obligados a convertirse. Algunos optaron por la conversión, pero varios miles de ellos optaron por irse a Marruecos. Otro de estos acontecimientos sería la publicación de la primera gramática de una lengua vulgar europea, la gramática castellana de Antonio de Nebrija. Y el último, pero no menos importante, sería el descubrimiento oficial de América, el viernes 12 de octubre de 1492. El inicio del Renacimiento en España se liga íntimamente al devenir histórico-político de la monarquía de los Reyes Católicos. Sus figuras son las primeras en salir de los planteamientos medievales que fijaban un esquema feudal de monarca débil sobre nobleza poderosa y levantisca. Los reyes católicos aunan las fuerzas del Estado y se alían con las principales familias de la nobleza para mantener su poder. Y una de estas familias, los Mendoza, utilizan el nuevo estilo como distinción de su clan y por extensión de la protección de la monarquía.
Poco a poco la estética novedosa se introduce en el resto de la corte y el clero, mezclándose así con estilos puramente ibéricos, como el arte nazarí del agónico reino de Granada, el gótico exaltado y personal de la reina castellana y las tendencias flamencas en la pintura oficial de la corte y la iglesia. Por la pervivencia hasta muy entrado el siglo XVI del gótico isabelino o flamígero y la tradición mudéjar, se frena la introducción y total aceptación de los sistemas renacentistas, de manera que el arte del Quattrocento triunfa en España cuando en Italia toca su fin. La asimilación de elementos dio lugar a una personal interpretación del Renacimiento ortodoxo, que se dio en llamar el plateresco. Asimismo, se importan artistas secundarios de Italia, se envían aprendices de los talleres italianos, se traen diseños, plantas arquitectónicas, libros, grabados, cuadros, etc., de los cuales se inspiran personajes, temas y composiciones. La época renacentista fue una de las más florecientes en lo que a la arquitectura se refiere, y a pesar de tratarse de un movimiento que nació en Italia, en España adquirió casi tintes nacionales, pues se desarrolló de la mano de arquitectos locales, lo que ha hecho que se hable de una corriente puramente española. Vivió sus tres fases, que serían el plateresco, el purismo y el estilo herreriano. Hablando un poco de los estilos o fases que provienen del Renacimiento español, encontramos el plateresco, que este combinaba las nuevas ideas italianas con la tradición gótica española, así como la idiosincrasia local. Este nombre proviene de las extremadamente decoradas fachadas de esos edificios, que se asimilaban al intrincado y detallista trabajo de los plateros. En estos años sobresalen los arquitectos Enrique Egas y Juan de Álava. Al contrario del plateresco, el estilo purista de este segundo periodo se caracteriza por el uso de algunos elementos concretos, inspirados en la antigüedad, tales como lo son el arco de medio punto y las columnas lisas, por decir estos dos. Los almohadillados en los muros y por una austera decoración que se limita a las puertas y las ventanas, lo que le da a estos edificios un aspecto más armónico y equilibrado. La tercera fase de la arquitectura renacentista se conoce como el estilo herreriano, que es por el mayor exponente, Juan de Herrera, por el edificio emblemático de este periodo, que sería el monasterio del Escorial. El estilo se caracteriza por la simetría y la repetición de formas y motivos. También predominan los elementos constructivos como líneas rectas, volúmenes cúbicos, formas geométricas simples y la ausencia de decoración. La evolución de la ciudad española durante el Renacimiento y el urbanismo hispanoamericano son, a lo menos en parte, el resultado de una serie de cambios políticos, económicos y sociales que tuvieron lugar en España desde el comienzo de la Reconquista hasta el final del siglo XVIII. En el contexto económico fue la intolerancia religiosa que fomentó durante el periodo de Reconquista la expulsión de judíos y musulmanes, los que privó a los reinos españoles de una gran capital humano en términos de conocimiento para la expansión y desarrollos futuros. Como resultado de lo antes expuesto, las ciudades españolas mantuvieron fuertes debilidades económico-productivas que impidieron su auge en la escala que ocurrió en otras ciudades europeas. Además, España siempre tuvo poca población, lo cual era agravado por el contingente masculino que emigró a América y la gran cantidad de monjes que retenía la Iglesia. El principal aporte de España al urbanismo renacentista está en la propuesta de la Plaza Mayor. Al igual que la plaza griego-romana, fueron espacios multifuncionales de valor político, cultural y comercial. Debido a las condiciones económicas y la poca demanda sobre la ciudad, las plazas mayores fueron episodios aislados, así como los grandes ensanches ni conexiones importantes que colocaran en valor los edificios públicos más relevantes. El poco aporte urbanístico español contrasta con el intenso trabajo de urbanización español en América. Es probable que además de las condiciones demográficas y económicas existieran fuertes intereses sobre la ciudad que impidieron su transformación. Algunas de las edificaciones renacentistas más representativas de España son los palacios. Uno de ellos es el Palacio de Santa Cruz de Valladolid. Se trata del primer edificio renacentista construido en España, entre 1486 y 1491, o sea, antes del descubrimiento de América. Nunca se le ha podido atribuir un arquitecto.
El Palacio de los Guzmanes, ubicado en el centro de León y rodeado de otros edificios históricos como el Palacio de Botines de Gaudí, tiene toques platerescos y llama la atención su fachada principal, con la puerta decorada y las columnas jónicas. Se construyó por orden de Juan Quiñones y Guzmán, obispo de Calahorra, y se encargó de llevarlo a cabo Rodrigo Gil de Hontañón, que lo construyó sobre un antiguo palacio gótico mudéjar. Y como curiosidad, destacan el hecho de que estas obras se paralizaron en 1572 y no se terminaron hasta 1977.